Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio especial para estudiar la palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática. Y estamos aquí contentos, felices, porque podemos compartir la palabra de Dios con ustedes, y yo creo que ustedes también comparten la palabra de Dios con otras personas. Yo anhelo que eso sea la realidad de cada uno de los que, tanto mi realidad como de cada uno de ustedes que ven estos videos, que podamos estar haciendo la obra del Señor, compartiendo la palabra del Señor. Y hoy nos toca la lección correspondiente al día miércoles 10 de enero, de la desesperación a la esperanza. Y para comenzar nuestro estudio de este día vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos has permitido levantarnos en un nuevo día, porque nos permites acercarnos a ti, Señor, en este nuevo día para alabarte, para tener la oportunidad de elevar nuestras oraciones a ti y de estudiar tu palabra. Ayúdanos mediante el poder de tu Santo Espíritu para que podamos comprender, para que podamos entender tu palabra, y también, Señor, para que podamos poner en práctica las cosas que aprendemos, porque pueden ayudarnos en nuestra vida espiritual, pero también son cosas que podemos compartir con otras personas para que conozcan de ti. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y porque yo sé que tú la respondes. En el nombre de Jesús, amén. Probablemente en algún momento todos nos hemos enfrentado a momentos difíciles, a momentos donde la presencia de Dios nos parece que no existe, o sea, que Dios no está con nosotros, que Dios está lejos y que no podemos llegar hasta donde Él está. En algún momento hemos podido pasar por situaciones de esa magnitud, algunos en situaciones mucho más extremas que otras, pero el sentimiento es equivalente. ¿Quién no ha pensado en algún momento cómo es que sucede esto? ¿Cuántas veces algunos no han llegado a decir ese famoso ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué a mí? Yo sé que eso es un sentimiento que muchos hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Los salmistas, como seres humanos que eran también, pues también seguramente enfrentaron situaciones que eran similares y lo dejaron reflejado en sus salmos, en esas canciones, en esos poemas que ellos redactaron. Y aunque a veces nuestros pecados son evidentemente los que nos conducen a estas situaciones tan complicadas, tan difíciles, también es verdad que hay momentos en que no vemos una razón evidente de por qué nos está ocurriendo lo que nos está ocurriendo. A veces son nuestros propios pecados, nuestras propias decisiones, nuestros propios errores los que nos conducen a situaciones muy complicadas, pero muchas veces no logramos ver ¿qué es aquello que nos está conduciendo a una situación tan difícil? A veces no es tan evidente. ¿Y quién no ha pasado por eso? El Salmo 13 nos ayuda a entender precisamente que aún en aquella época algunos habían pasado por esas situaciones tan difíciles. Y por ejemplo, los primeros versículos dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí?
¿Cuántos no hemos tenido esos sentimientos en algún momento? ¿Cuántos en algún momento no hemos pasado por una situación donde decimos, Señor, pero ¿hasta cuándo no me vas a responder? ¿Hasta cuándo voy a tener que pasar por esta situación? ¿Hasta cuándo no me vas a escuchar? ¿Por qué estás tan lejos de mí y no me oyes? ¿Por qué volteas tu rostro de mí? Yo sé que muchos en algún momento, por no decir todos, hemos pasado por una situación y aunque estos sentimientos realmente son equivocados, porque ¿realmente Dios puede olvidarse de nosotros? Si nos ponemos a pensar con cabeza fría, en ese momento de angustia pensamos con el dolor. Pero si nos ponemos a pensar ahora con cabeza fría, sin la animosidad de la situación, y miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios no nos olvida. Jamás podría olvidarse de nosotros. La palabra de Dios dice, ¿podrá la madre olvidarse del hijo que parió, que dio de sus entrañas? Y dice la palabra de Dios, aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti. Eso significa que Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Más fácil se olvida una madre de su hijo que Dios de nosotros. También tenemos que tener en cuenta que dio a su propio Hijo en rescate por nosotros. Ese amor es el amor de un ser que no se va a olvidar de nosotros jamás, jamás. Pero cuando estamos en esas situaciones, sentimos como si Dios se hubiese olvidado de nosotros, como si volteara su rostro y no nos quisiese escuchar. Y es un sentimiento real y aparece en este salmo. Este salmo nos muestra que los salmistas también también tuvieron esos sentimientos. Y son palabras inspiradas por el mismo Señor, por el mismo Dios. Pero se nota que es inspirado por Dios porque es que el salmo no nos deja simplemente con la desesperación. El Salmo 13 nos señala el camino para evitar el error de centrarnos en nosotros mismos, de solamente ver nuestro propio dolor, nuestra propia angustia, de nuestra propia, desesperación. Y este salmo se puede transformar en una oración que, aunque demuestra y evidencia que estamos pasando por una situación difícil, también nos lleva a un momento donde podemos expresar que aunque estamos sufriendo, también tenemos esperanza y fe en el Señor. Puede llevarnos a reafirmar que Dios es fiel en su trato con nosotros. Tiene una naturaleza que es amor hacia nosotros. Su naturaleza es amor. No tiene amor por nosotros. Él es amor. Y esa naturaleza impide que Dios se olvide de nosotros, que se aleje de nosotros y nos abandone. Y este salmo lo deja en claro, porque el salmo, aunque comienza presentando la queja, presentando la angustia que tiene, concluye mostrando que hay esperanza en el Señor. Dice, mis enemigos se alegrarían de mí si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esto es una oración equilibrada, una oración que nos lleva en el camino correcto, que dice que está bien, que podemos expresar los sentimientos que tenemos en nuestros momentos de angustia, pero que no nos olvidemos de expresar también nuestra fe y nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor, en Cristo Jesús. Aunque el salmo comienza con lamentos y quejas, no termina allí.
Y ese es el punto crucial de este salmo. El salmo no nos lleva a elegir deliberadamente confiar en Dios, ignorando o intentando no expresar lo que sentimos. No nos lleva a decir simplemente, es que usted tiene que confiar y ya. No, nos dice que podemos expresar nuestros sentimientos. De modo que nuestro temor y nuestra ansiedad puedan ser expresados, pero que al mismo tiempo, gradualmente, poco a poco, mientras expresamos nuestro dolor, nuestra angustia, la situación que estamos viviendo, también poco a poco vayamos acercándonos a la salvación. Nos vayamos acercando a la esperanza, a la fe, a la confianza en el Señor. Y que comencemos a experimentar el paso de la angustia a la alabanza, de la desesperación a la esperanza. Esa es la idea. Por eso los salmos nos enseñan mucho acerca de la oración y podemos incluso utilizar sus palabras en medio de nuestras oraciones. Sin embargo, la mera repetición de palabras de los salmos sin tener una comprensión de lo que realmente estas palabras nos están diciendo a nosotros, no puede realizar una verdadera transformación en nuestro corazón. Realmente no nos pueden aportar nada que pueda transformarnos. Por eso, cuando vayamos a utilizar los salmos, primero estudiémoslos a profundidad. Intentemos extraer de ellos las enseñanzas, las perlas, esas joyas maravillosas que están allí. Intentemos comprender lo que ese salmo nos quiere decir y de esa manera que podamos obtener verdadero beneficio para nuestro corazón a través de ellos. Los salmos no solo transmiten información, ellos son la palabra del Señor. Esto significa que si permitimos que la palabra de Dios nos moldee según la voluntad de Dios, que nos una a Cristo, Él que demostró perfectamente la voluntad de Dios y como Hijo de Dios encarnado, también oró los salmos, entonces nuestra vida tendrá verdadero sentido, aún en medio de la angustia, aún en medio del dolor, aún en medio de las situaciones difíciles. Pero debemos permitir que la palabra transforme nuestra vida. Necesitamos estudiarlos, interiorizarlos, entenderlos y practicarlos, y permitir que el Espíritu Santo a través de los salmos pueda también realizar una transformación en nuestros corazones. Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que pongamos en práctica esto. Los salmos son palabra del Señor y pueden ayudarnos a expresar nuestros sentimientos, pero también ayudarnos a encontrar la paz, el gozo, la esperanza y la alabanza, aún en medio de las situaciones difíciles. Yo me he encontrado con muchas personas que me dicen, no, es que yo no sé orar, ore por mí, que Dios sí te escucha, no, es que yo no sé expresar las palabras, yo no tengo las palabras que tú utilizas, alguien me decía hace poco, es que yo no sé orar porque yo no sé decir esas palabras que ustedes dicen. Algunos creen que hay que utilizar palabras muy específicas o un léxico muy específico para hablarle a Dios, y no es así. Solo necesitamos hablarle como le hablamos a cualquier amigo, con nuestras palabras, con lo que sentimos. Pero si queremos elevar oraciones más sentidas, más sublimes, que lleven
nuestro sentir, pero que al mismo tiempo estén redactadas o que estén expresadas de una mejor manera. Los salmos son una gran opción, son una gran ayuda, porque ellos pueden ayudarnos a expresarnos delante del Señor en medio de una oración de una mejor manera. Y nos ayuda a hacer oraciones que sean realmente equilibradas, que no nos estemos centrando solamente en el yo, sino que haya el equilibrio, que podamos expresar nuestros sentimientos, pero que al mismo tiempo no nos dejen apartar de la esperanza en Cristo Jesús. Mi querido hermano, mi querida hermana, comparte este video. Compártelo con todas las personas que puedas compartirlo. Déjanos tu comentario. ¿Qué piensas acerca de esto que hemos estudiado en el día de hoy? ¿Cómo te ha llegado a tu corazón? ¿Qué experiencias has tenido con respecto a esto? ¿Has utilizado los salmos en tus oraciones? Coméntanoslo allí en la caja de comentarios. Y si no te has suscrito, suscríbete al canal. Mis hermanos, solo me resta decirles que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.